Muy buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Como lo acordamos ayer, entonces vamos a hacer el video tutorial de esta clase. Ahí les voy a anexar con este video unos documentos. Uno es de la norma INCOPTED y otro un link para que lean sobre las otras normas referente a lo del uso de los papeles en las oficinas. ¿Cuál es la idea? De que ustedes lean, porque las normas son bastante extensas, entonces la idea es que ustedes lean bien entre hoy y puede ser mañana temprano y puedan desarrollar el taller que está al final del documento. Entonces vamos a empezar con la temática que desarrollamos acerca de lo que es el puesto de trabajo, sus conceptos y componentes, la papelería, conceptos y clasificación, las normas técnicas para el manejo del papel de formato, que es el que les voy a compartir el link, y las normas técnicas para la información del documento, permeabilidad y durabilidad, que es el documento que les voy a compartir en PDF. ¿De qué se encargan estas normas? Hay unas normas ICONTED que obviamente no las denominamos nosotras, que están establecidas y que todas las empresas se deben ajustar a ellas. ¿Por qué? Porque si no podemos incurrir en unas sanciones si no manejamos bien la documentación, la forma de archivar los documentos, actas, membretes y demás. Todas estas normas dicen cómo se deben archivar. Hay que seguirlo al pie de la letra para no incurrir en fallas con la normativa. Y el otro tema es los elementos útiles para el proceso de digitación o transcripción. Estos son conceptos básicos, lo he puesto trabajo, papelería y el último que les acabo de mencionar, pero son muy importantes para que se tengan en cuenta a la hora del desempeño de nuestras labores. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es un puesto de trabajo? Un puesto de trabajo es el lugar que ocupa determinada persona para poder cumplir determinada tarea u oficio. Sus componentes son los materiales que esa persona debe utilizar para llevar a feliz término la labor que se encomendó. También decimos que el puesto de trabajo se denomina a las partes del área de producción establecidas por cada trabajador y dotada por los medios de trabajo necesarios para cumplir, como les dije, una determinada parte del proceso de producción. Se entiende que es un sector de la empresa en la cual el trabajador desempeña sus actividades en donde le brinda los medios necesarios para que pueda desarrollarlas. Podemos mencionar el medio de trabajo, el objeto del trabajo, la fuerza del trabajo, la organización y el servicio del puesto del trabajo. El servicio del puesto de trabajo se entiende como el conjunto de esas medidas que van encaminadas a garantizar que de una u otra forma no se vea interrumpida y se detone en el puesto de trabajo y se dote el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos las herramientas necesarias para desarrollar nuestras labores, no vamos a poder dar el 100 de nosotros. Podemos tener toda la disposición, pero si no tenemos esas herramientas, no lo vamos a poder hacer de la mejor manera o no lo vamos a poder hacer de manera eficiente. ¿Cuál es la idea de hacer las cosas de manera eficiente? Hacerlos de tal forma de que con el menor tiempo posible podamos diligenciar o podamos llevar a cabo a feliz término todo lo que tenemos pendiente. En ocasiones hay personas que son de pronto un poquito más lentas, pero si se estructuran, si tienen como un plan de trabajo, que siempre se los recomiendo, como llevar una agenda. A veces por múltiples ocupaciones nos elevamos con situaciones y debemos tener como todo agendado y planificado para que podamos llevar a feliz término todas esas cosas que tenemos pendientes y no se nos quede nada como a mitad del camino. Es por eso que es importante realizar, cuando hablamos del seguimiento de cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos un seguimiento, lo podemos hacer, más que todo, siempre digo que lo hagan en Excel para que se coloquen las alarmas y los tiempos establecidos y así se puedan cumplir con todas las tareas. Cuando nosotros hacemos el seguimiento, podemos llevar como esa secuencia y ese proceso, ese control de lo que estamos haciendo y miramos si estamos cumpliendo o no con todo lo que se nos dijo que debemos realizar. Entonces, en el puesto de trabajo también, aparte de tener las dotaciones y tener todos los instrumentos para realizarlo, es mirar la forma de utilizarlos de buena forma y de manera eficiente para que podamos cumplir con nuestros compromisos y responsabilidades.
hay un análisis del puesto de trabajo. ¿Cuál es el análisis del puesto de trabajo? Es estudiar y determinar los requisitos y responsabilidades, condiciones que un puesto exige para desempeñarlo adecuadamente. Cuando se nos establece un puesto de trabajo, se nos determina, no se hace de manera espontánea o porque sí, o al azar. No, se hace un análisis de ese puesto. ¿Qué necesita esta persona para desempeñarse según el cargo que está ocupando? Y asimismo se va a dotar ese puesto de trabajo. Porque si hay alguien, por lo menos un mensajero, no necesita un computador, no necesita una impresora, no necesita una fotocopiadora. Entonces a un mensajero se tiene que hacer un análisis de qué necesita. Puede ser un vehículo corporativo, ¿cierto? Puede ser de pronto un morral donde lleve todos los implementos y así sucesivamente. Entonces, según el puesto de trabajo, se hace el análisis y el estudio para saber qué se le suministra a esa persona para que pueda realizar sus labores de manera eficiente y eficaz. Hablamos también de los componentes de un puesto de trabajo, que son todos esos elementos necesarios para cumplir las funciones específicas asignadas. Aquí les traje una imagen donde está como expuesta todos esos elementos que se necesitan normalmente en una oficina. Están los archivos, está el computador, la impresora y demás, gavetas, una silla bien adecuada, todo eso. Hay clasificación de los puestos de trabajo. Como son, o sea, toda persona que ocupa un cargo de un puesto y un cargo de un trabajo debe agrupar teniendo en cuenta las siguientes cosas: los grados de mecanización, el puesto mecánico de manual, puesto mecanizado, los puestos automáticos, la cantidad de trabajadores, los números de equipos de componentes del puesto, el grado de especialización. Y también decimos que es necesario que se analicen o se describan los cargos para poder determinar sus contenidos y especificaciones y así tener esa capacidad de analizar los recursos humanos que se emplean en ellos. El análisis del diseño de puesto de trabajo está directamente relacionado con la mayoría de los análisis que se realizan sobre esos puestos de trabajo concretos existentes previamente diseñados, pero al requerirse realizar un diseño infrecuente de esta consecuencia un análisis del puesto de trabajo. Este análisis pretende, como les digo, estudiar adecuadamente los cambios, las descripciones de los puestos, que se preocupa por el contenido del puesto, es decir, qué hace el ocupante, cómo lo hace, cuándo lo ve, por qué lo hace, y así poder hacer que esa persona cumpla con todas sus funciones. Vamos a hablar de esos componentes del puesto de trabajo. El escritorio, mesa y la silla. Este escritorio debe tener 70 centímetros de altura y una o más gavetas, como mínimo. Hay personas que de pronto lo prefieren más alto, según también la silla que utilicen, pero como mínimo, legalmente y por la norma, debe tener esa medida. El asiento debe ser sin brazos y especialmente giratorio. En muchas de las oficinas, la mayoría de las sillas no cumplen porque casi todas tienen los brazos y legalmente se dice que no deben tener brazos. También está el estabilizador. ¿Qué es el estabilizador? Ese instrumento eléctrico que nos va a permitir el control de la energía para lo que nosotros estamos utilizando, como el computador sobre todo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la energía muchas veces tiene bajones o subidas y esto puede incurrir en que se dañen los equipos. Entonces es muy importante que lo eléctrico esté conectado a un estabilizador que le permita regular los voltios de una energía y no vaya a haber daños en ellos. También se necesita una UPS. Una UPS es ese aparato que guarda un tiempo determinado la energía para que no se apague abruptamente el equipo. Lo que quiere decir que si yo estoy aquí trabajando y se va la energía, yo voy a tener un tiempo y la UPS se va a prender para que yo pueda apagar mi equipo y guardar lo necesario y no haya un apagón de la nada. Es un poquito costosa, pero la verdad las entidades deben
cómo hacer esas inversiones, porque eso es una inversión, eso no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque si hay alguien que, digamos un contador o alguien de presupuesto, que esté haciendo un balance general, un estado financiero, y por casualidades de la vida en ese momento todavía no le haya dado guardar y se vaya la energía y empieza desde cero y se pierde información, entonces son cosas que son necesarias tenerlas, tengan el costo que tenga. Porque aquí no hablamos de valor, porque valor ya va más allá de qué significa ese instrumento o ese insumo para la empresa. Hablamos de costo, que es monetariamente lo que vale. Otra parte es el computador. El computador creo que es una de las herramientas más importantes que debe tener un funcionario, porque es la herramienta que le va a permitir desempeñar, desarrollar, plasmar todo lo que él lleva desarrollado, tener el control, porque ahí están los formatos y todos los documentos. La impresora pues ya todos conocemos, supongo, que es ese medio por el que nos va a servir a nosotros para tener físicamente, eso que nosotros tenemos magnéticamente, que lo magnético es lo que tenemos en el computador, y ya si de pronto lo necesitamos de manera física, bien sea porque nos lo están solicitando o bien sea porque debemos entregar algún documento por solicitud de alguna auditoría y demás, entonces esta impresora nos va a permitir tener todos estos documentos de manera física. El papel, pues el papel es todo lo que físicamente nosotros tenemos para poder plasmar eso que tenemos en el computador, todo lo de las hojas, tamaño carta, tamaño oficio y demás, todo eso lo denominamos el papel. La cinta, por cualquier eventualidad de las actividades que nos toquen, las actividades operarias del día a día que nos toque realizar, pues la debemos tener ahí. La tinta más que todo, como hay varias clases de tinta, puede ser la de la impresora, que también es muy importante que la tengamos ahí, porque como oficina debemos siempre tener a la mano todas estas cosas. También puede ser tintas, de pronto si la oficina utiliza sellos, también tinta para la parte del sello, porque a veces pues obviamente la esponjita del sello se seca y es necesario como tener ese instrumento ahí, porque en muchas partes siempre cuando uno va a llevar como un oficio piden que lleve como el membrete, como el sello de la oficina. Los ganchos de cosedora pues también es importante porque es un insumo que normalmente a diario se utiliza. Los esferos, los ganchos, los clips, los programas Office. ¿Cuáles son los programas Office? Son Word, PowerPoint, Excel, todas estas herramientas que normalmente son las más utilizadas por las personas de una oficina. Y los programas de Windows. Todas estas herramientas que nos permiten desempeñar nuestras labores, es necesario que la empresa cuente con la licencia para hacerlo. ¿Listo? La papelería, ya sabemos que está en la papelería incluida el papel bond, que es más que todo utilizado para la correspondencia, los trabajos en general. El papel Kimberly para tarjetas, hojas de vida, postales, más que todo se utiliza para eso. El papel pergamino para las tarjetas, el papel pro para los portafolios de servicio. El tamaño del papel, lo que les decía, que es carta o para correspondencia, sobre todo la oficio, para actos administrativos como resoluciones, acuerdos, decretos, media carta o medio oficio para formatos establecidos por la empresa como cotizaciones, facturas, recibos, otros, y el tamaño del documento depende del trabajo a realizar, porque según el trabajo, como les dije aquí anteriormente, así mismo miramos cuál es el papel que realmente necesitamos. La función principal todos los elementos son importantes, pero hay 4 elementos que son bastante importantes: el computador, el programa de información, la impresora y el escritorio. El computador ya sabemos que es la principal herramienta en la oficina, porque por medio de esta se realiza la mayoría de las tareas. El programa de PIInfo se usa para crear bases de datos por medio del cual se analizan los diferentes aspectos. Estos programas más que todo se utilizan en los departamentos o en las dependencias de sistemas de información, que son las que reclutan como toda la información de las demás